Corría el año de 2012 cuando Marvel Studios nos impactó con una cinta que reunió a los héroes más poderosos de su universo cinematográfico. Se convirtió en el crossover más épico jamás antes visto. Y desde entonces, ese encuentro no ha sido superado. Hasta el día de hoy, que todo eso cambiará. Para este podcast, de invitado, la leyenda viviente, el doctor Eduardo Sáenz de Cabezón. Además de hacer investigación, tener 4 libros publicados, ser presentador de Órbita Laica, tiene el canal de divulgación matemáticas referente obligado en esta plataforma de YouTube. Tuvimos una charla de matemático a matemático, viajando por los confines de esta ciencia, intercambiando ideas, filosofando un poco y sobre todo comunicar acerca de esta bella y pura ciencia. Así que acerca tu bebida favorita y prepárate para el encuentro que toda Latinoamérica unida estaba esperando. Si eres nuevo por acá, suscríbete. Yo soy el Profe John y esto es Math Rocks. Es un gusto, ¿no? Ya esta colaboración que ya desde hace un año, ¿no? Un año que ya estuvimos en comunicación, pero pues por una otra cosa. Sí, bueno, pues sí, pues finalmente se pudo. Finalmente, ¿no? Eso es lo que nos hace matemáticos, que somos aferrados, ¿no? Aferrados a hasta que salga algo, podemos descansar. Si no nos sale, estamos duro y duro, y aunque nos tardemos 10 o toda la vida como Wiles, haciendo la demostración, hasta que nos sale a los más de 40 años, estamos felices. Bienvenidos a una nueva hora gaussiana. Yo creo que el invitado que más pedía la comunidad de este canal, que ha crecido bastante en este año y medio, 2, el gran doctor Eduardo Sáenz de Cabezón, una leyenda tan solo en la divulgación, dando pláticas, ya 4 libros, si hice bien mi tarea, parece que son 4 libros ya publicados, y además seguido da pláticas, por ejemplo yo lo he visto mucho por acá en la UNAM, en el Politécnico de aquí de México, dando pláticas de su parte de investigación, y hoy lo tenemos aquí en esta charla, para hablar un poco de matemático a matemático, dándoles esos tips para estudiar matemáticas, qué son, y sobre todo una charla amena para intercambiar ideas, una plática intercontinental. Estamos hablando de España aquí a México, y para mí es un gusto esta colaboración que, como ustedes saben, ya lleva más de un año gestándose. Ya lo había invitado varias veces y porque es un rockstar, en los proyectos también en órbita laica, hace de todo este señor, ¿no? Como decimos aquí en México, es un estuche de monerías, ¿no? Hace de aquí y de allá, y yo creo que lo que más me llamó la atención cuando conocí el canal de Derivando son las playeras de Death Metal. Eso es lo que yo dije, eso es lo que hace a los matemáticos, ¿no? Ver esas playeras, de Death Metal. De hecho, por eso me puse a investigar un poco de Aposento. Yo decía, si le gusta a Eduardo, debe de ser una banda muy, muy genial, ¿no? Yo también, por eso el canal se llama Math Rocks, porque el rock para mí es lo mejor que hay, en todas sus variantes, y por supuesto, en lo que es el Death Metal. También me acuerdo mucho de una playera de Iron Maiden, una playera de Megadeth, en los videos, ¿no? De que traían explicando matemáticas y con el referente, ¿no? Que buena música. Yo creo que para empezar no necesitas darnos una introducción. Años ya en la plataforma, yo creo que todos mis seguidores están de conocer. Entonces, yo creo que aquí será lo primero de qué es un matemático, porque siempre hablamos, sabes que soy matemático, hago matemáticas, pero ¿qué es un matemático? Es difícil decir. Yo diría que un matemático es la persona que se dedica a las matemáticas, que se dedica a generar matemáticas. Yo recuerdo que cuando terminé mi carrera, cuando estaba estudiando, yo no me consideraba un matemático, me consideraba un estudiante de matemáticas. Cuando terminé la carrera y empecé a hacer el doctorado, a hacer mi tesis, me consideraba un estudiante de matemáticas. Y cuando ya terminé la tesis y digo, bueno, pues ya he hecho una aportación a las matemáticas, algo que no se sabía antes de mí y que ahora ya se sabe, forma parte de las matemáticas, entonces ya dije, bueno, empiezo a ser un matemático. Y ahora que ya pues llevo una carrera, digamos, regular de publicación de resultados nuevos, etcétera, de investigación,
ahí ya me considero un matemático, ¿no? Eso en cuanto a la consideración propia, a lo que yo entiendo que se refiere a mí. Es verdad que también, bueno, lo podemos extender, y eso es una versión como muy restrictiva quizá, ¿no? Decir, bueno, pues las personas que se dedican a la investigación en matemáticas y hacen aportes a la matemática desde cosas que no se sabían antes, ¿no? Y han hecho aportaciones novedosas en las matemáticas. Pero es verdad que, bueno, lo podemos extender y la persona que tiene una dedicación a las matemáticas apasionada, que tiene una dedicación que le interesan las matemáticas, que siente bueno, que las matemáticas forman parte importante de su vida, se podría decir un matemático, ¿no? Podemos decir que el matemático no matemático más famoso de la historia es Pierre de Fermat. Ujú. Entonces, Fermat, él no era matemático profesional, no hizo los estudios de matemáticas, era un matemático aficionado, pero hizo grandes aportes a las matemáticas y desde luego si Gauss es el príncipe de los matemáticos, Fermat es el príncipe de los aficionados. Él hizo unas aportaciones muy poderosas, muy numerosas y muy variadas y muy bonitas. Se conoce sobre todo el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, aquel que demostró Andrew Wiles, pero él tiene aportaciones hermosas en teoría de números, el pequeño teorema de Fermat, el teorema de los cuadrados, son cosas que son maravillosas. Y Fermat es uno de los grandes y sin embargo él profesionalmente era abogado. Sí, no realizó esos estudios formales de matemáticas, ¿no? Entonces, aquí regresamos igual siguiendo con la misma línea de la pregunta. ¿Qué son las matemáticas? O sea, por ejemplo, yo digo que las matemáticas, o sea, para mí, o sea, porque habrá muchas definiciones, luego cada matemático salía, Hilbert, que era rockstar en su época, salía a dar conferencias y decía, un número es esto, un matemático es esto, ¿no? Para mí, yo creo que es un reflejo de la capacidad intelectual humana y la forma en la que nos inventamos estas herramientas para comprender el mundo. Recuerdo mucho que un profesor me decía en la universidad, es que si te das cuenta, las matemáticas reflejan mucho el pensamiento humano. Ponía una multiplicación 5 por 8 por 9 y decía multiplíquenlo. Y uno lo que hace pues, es 5 por 8 y lo que te sale, luego lo multiplicabas por el otro número. Y decía, si te das cuenta, tu cerebro lo hace de dos en dos. Y así es como las computadoras trabajan. No multiplicamos los tres, decía, es que somos incapaces de hacer la operación de la 3 al mismo tiempo. Y en ese punto, pues yo sí decía, sí, eso mismo refleja las limitaciones. Después ya lo vimos con los teoremas de incompletitud de Gödel, o Gödel, o Gödel, no sé cómo, luego hay diferentes formas de pronunciarlo, de la limitación que tenemos también como seres humanos, y luego llegan la parte de que si le das a una computadora los axiomas y no va a poder llegar a hacer una demostración, y todo ese rollo de la incompletitud. Y yo creo para mí sí es ese lenguaje que nos inventamos para comprender el universo, porque muchas veces dicen, es que la matemática es el lenguaje del universo, pero yo creo que viene más de nosotros para comprender lo que nos rodea. Sí, estoy de acuerdo con eso último que has dicho. Para mí las matemáticas son el lenguaje que utilizamos para leer el universo. Es verdad que las leyes del universo son unas. No hay más no hay distintas leyes para el universo, ¿no? Pero es verdad también que de todo lo que podemos nosotros percibir del universo, lo que identificamos como las leyes del universo son las que nosotros somos capaces de percibir. A lo mejor hay por ahí cosas del universo que no somos capaces de percibir y para eso nos sirven también las matemáticas, ¿no? Entonces, en cuanto a qué son las matemáticas, yo me acuerdo que un profesor me dio un consejo hace muchos años que jamás seguí y que debía haber seguido, ahora me arrepiento, que él me decía, cada 5 años escribe tu definición de matemáticas. Y entonces, si yo le hubiera seguido ese consejo, tendría la definición de matemáticas cuando empecé a estudiar la carrera, tendría la definición cuando terminé la carrera, que probablemente sería distinta, tendría la definición cuando terminé el doctorado, que probablemente sería distinta, tendría la definición de hace 5 años, por ejemplo, y tendría la definición de ahora. Y probablemente hacer una historia de esas definiciones me hubiera servido mucho. Si ahora me preguntaran qué son las matemáticas, no sé si daría una definición completa, pero para mí las matemáticas son el arte de encontrar patrones, de encontrar regularidades y extraer conclusiones de ellas, ¿no? No entiendo
que sea puramente cálculo, calcular, ni siquiera que sean solo las leyes del universo ni la forma de entender el universo. Yo creo que las matemáticas van más allá y son la forma de encontrar y generar regularidades, patrones. Aquí entramos en el terreno desconocido, ¿no? Porque como matemático, luego mis estudiantes me dicen, oiga, profe, ¿y qué es un número? Y yo le digo, no, pues la verdad no te podría decir qué. Y los mismos estudiantes me comentan, es que un número es para representar, contar cosas, ¿no? Y le digo, oye, ¿y el número pi? ¿El número e? ¿A poco has visto libros? ¿A poco has visto i, no? ¿Has visto i sillas y piedras? Y entonces como que los estudiantes dicen, entonces no es tan sencillo definir el número. De hecho, ni siquiera los conjuntos, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar teoría de conjuntos, yo siempre tenía la idea de que un conjunto, una colección de objetos, y ya luego empiezas con las paradojas y empiezas a meterte con Cantor y dices, no, pues solamente lo puedo caracterizar, no lo puedo definir completamente. Aquí la importancia de las matemáticas, yo creo que radica en eso que hasta hoy nos han sido útiles para entender y evolucionar, ¿no? Evolucionar la parte científica. O sea, yo me acuerdo mucho en una plática que tenías era de Vancouver, no me acuerdo, el de matemáticas para la vida real. Decía, que la matemática es el lenguaje de cualquier ciencia, ¿no? Y sí, o sea, porque hay muchas personas que dicen, es que yo me voy a dedicar a medicina, yo no voy a ocupar matemáticas. Ya, ¿cómo no? O sea, la vacuna, ¿no? La vacuna hoy en día, ¿tú crees que la aprobaron nada más así, inyectando gente? Pues se tiene que hacer un grupo de control, se tiene que hacer el análisis de varianza, métodos estadísticos, ¿no? Y ya sí, tienes razón. Es que voy a ser abogado, yo no voy a ser matemático, no voy a llevar matemáticas, porque siempre es la vuelta que le dan los estudiantes, ¿no? Igual tú como profesor, pues también te ha tocado esos comentarios que arrojan los estudiantes, porque luego son difíciles la primera vez que te lo dicen, a veces que hasta te quedas callado, porque dices, ay, ¿qué le digo a este, no? A mí, por ejemplo, cuando me dicen eso de abogado, le digo, investiga quién es Fermat, quién es Pierre Fermat. Y ya es cuando empiezan a investigar, ay, el abogado que hacía matemáticas y que fue hasta mejor que los matemáticos porque resolvió muchas cosas, ¿no? Entonces aquí entramos en ese terreno de lo desconocido y decir, bueno, las matemáticas son esto, pero ¿por qué la gente le tiene ese miedo, ese pavor a las matemáticas? Yo creo que viene más de como herencia. Ponemos aquí en México, en la parte de Latinoamérica, que el papá le tenía miedo a las matemáticas porque era la más difícil. El abuelo también, el bisabuelo también. Y entonces ya estás como una herencia y van condicionando a los estudiantes de que la matemática es, la más difícil de las materias y es en la que más reprueban estudiantes y es la que ni vas a entender. Ya de hecho, hasta cuando ya llegan ahí ya vienen condicionados a que van a reprobar. Sí, yo creo que eso será, no solo será en México, eso será en todos los lugares. Yo creo que las matemáticas, me acuerdo, creo que es Adrián Paenza, que es este matemático argentino, que él dice, desde luego, alguien que venga de fuera parece que el objetivo del sistema educativo es que la gente odie las matemáticas y lo consigue. Y en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que dices. Hay un ambiente como que las matemáticas tienen esa fama de difíciles y además de no tener relación con nada, de no servir para nada. Y entonces yo creo que la solución debería estar un poco desde los niveles de educación más básicos, el ser capaces de enseñar las matemáticas y aprender las matemáticas con un contexto. El contexto que sea, ¿no? O sea, hay gente que le gustan las aplicaciones. ¿Para qué sirve esto? ¿Dónde se aplica esto? Como dices, en medicina, en la abogacía, en ingeniería, etcétera, ¿no? Hay otra gente que le gustan los desafíos, los retos, los acertijos, pues vamos por ahí, ¿no? Hay otra gente que le interesa más la historia, la cultura, la relación con la música, con los movimientos culturales, y la tienen también mucha. No es casualidad que el cálculo diferencial se inventara en el siglo XVI, no es casualidad, XVII, no es casualidad que las matemáticas griegas, que las matemáticas de las demostraciones surgieran en Grecia. No, nada de esto es casualidad. No es casualidad que los sistemas numéricos posicionales los tuvieran las culturas que han tenido que observar el cielo. Los mayas, la cultura babilónica, los chinos por su lado. Entonces, todo ese tipo de cosas, el dar una conexión de lo que uno está aprendiendo con el mundo, con la vida, con las cosas que nos interesan por fuera de la clase, eso yo creo que es fundamental para que veamos que no hay que tener miedo a las matemáticas, quitar el drama y que cuando las dificultades vengan tengamos la motivación suficiente como para poderlas superar. Porque dificultades van a venir, las matemáticas no son fáciles, hay cosas bien difíciles por ahí. Pero bueno, hay cosas bien difíciles también en otras materias.
y a veces tenemos la motivación para superarlas. Las matemáticas escolares no son tan difíciles, aunque sí que hay sus dificultades, por supuesto, pero yo creo que la principal dificultad es esa desconexión con respecto al resto de la vida y lo percibimos así. Yo creo que es el punto clave donde hay que tratar de mejorar nuestra relación con las matemáticas ya desde la escuela. Entramos ahí también en el factor teatral, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié matemáticas porque me tocaron profesores buenos en matemáticas, que me hicieron a empezar a agarrarle el sentido a las mismas. Igual tenía compañeros que tenían otro profesor y era el típico que reprobaba al 80% del salón, que los hacía sufrir, ¿no? Entramos en ese de, ya era un sufrimiento entrar a la materia de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y los veía uno entrar al salón y con una apatía y así, con una tristeza, como si fueran al matadero, ¿no? Como si fueran Sí. animales entrando al matadero. Y me acuerdo que con mi profesor, sí llega, ya nos toca cálculo, vamos, nos toca profesor, y llegábamos temprano, llegábamos felices, con el placer de disfrutar la asignatura, se convertía en un placer. Entonces también influye mucho la parte del profesor. Yo siempre he dicho que el profesor tiene esa carga de que los estudiantes amen la materia o la odien. Cometes un error, y dejas marcado a 50 estudiantes que tengas en un grupo, 100, 200 que tengas diferentes grupos, los dejas marcados y terminan odiando las matemáticas. Luego yo decía, aquí por ejemplo es muy famoso el libro de Baldor, el libro de álgebra, es el que se ocupa más en nivel antes de la universidad. Y el profesor que te hace 5 ejercicios y te deja 100 para el otro día, terminas odiando al Baldor. O sea, el Baldor no se me hace un mal libro, tiene muchísimos ejercicios muy buenos, muy interesantes, pero hay unos que luego hasta ya uno cuando ya es profesor lo trata de hacer y como que no te sale a la primera. Tiene unos ejercicios que, ay, no me salió, ¿no? Y eso que ya me dedico a ser profesor, ya tengo una maestría, un doctorado, y esos ejercicios son punzantes y dejárselos a los estudiantes termina uno traumándolos. Sí, yo creo que en las matemáticas, yo creo que al menos a nivel de la secundaria, el profesor o la profesora es la persona que casi exclusivamente es tu contacto con la materia, porque en otras materias que, como decía antes, tienen más relación con el mundo exterior, yo que sé, la lengua y literatura, pues ahí tienes todos los libros, tienes los cómics, incluso las películas, Sí. etcétera, ¿no? En todas esas materias, el profesor, la profesora es importante, por supuesto, pero uno puede entrar en contacto con la materia fuera de la escuela, fuera de la clase. Sin embargo, en matemáticas y quizá en química o así, prácticamente tu relación con la materia se reduce a la clase. Y entonces el profesor o la profesora es fundamental, más fundamental que en otras materias. Yo tenía muy buenos profesores en la secundaria, Emilio y Manolo, los dos fueron excelentes, son excelentes matemáticos y además son excelentes profesores y muy buenas personas. Entonces eso, quieras que no, te hace que ya ese odio a la materia desaparezca o por lo menos desaparezca en un porcentaje amplio de los estudiantes, ¿no? Y eso, en mi caso particular, sí que me animó a entrar en contacto con la matemática, con la computación, y en otros casos, pues les haría por lo menos no odiar la materia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el profesor o la profesora en matemáticas son fundamentales, y ahí viene uno de los, no sé si problemas que tenemos, uno de los ámbitos de mejora, que es probablemente la formación del profesorado de matemáticas. Es muy importante que los profesores, las profesoras de matemáticas estén bien formados y sean capaces de transmitir pasión por la matemática y sean capaces de abrir nuevos horizontes y de ver que la matemática es un lugar donde se puede disfrutar también, igual que en otras materias. Se trata de eso, ¿no? De que uno disfrute la materia y se nota mucho la energía que uno transmite cuando da clases, de que los estudiantes están fijos y les, mira, yo por ejemplo me tocaba dar la materia de geometría plana, alguna vez di esa asignatura, les enseñaba por ejemplo semejanza de triángulos y les decía a los estudiantes, ¿saben qué? Quiero que vayan y midan 5 edificios de la universidad. Y me decían, ¿cómo que los midamos? Conseguimos 1 metro. No, no, no. Con lo que les acabo de enseñar, ingénienselas para hacer esas mediciones. Había muchos que sí chistaban o se quejaban. Ay, no, profe, pues no nos está enseñando. Digo, es que la matemática no es que yo te diga x más 5 y tú hagas x más 4.
Se trata de que yo te enseñe algo y eso tú busques la manera, la creatividad de ingeniártelas. Eso es lo que hace un matemático, se las ingenia para resolver un problema, ¿no? Atacamos un problema, no me sale por aquí, busco otra, si no busco una transformada, busco un isomorfismo, busco un teorema de alguien que hizo hace 50 años y de repente a lo mejor le doy la vuelta al problema y llego, ¿no? Y eso también, la cultura de la enseñanza de las matemáticas está ya muy cuadrada, o sea, está muy muy cerrada a la repetición, ¿no? O sea, yo platicando, por ejemplo, con el doctor Juan Medina, con el ingeniero, ya se me fue de Andrés, y me dice, no, es que mecanizar es un problema. Y sí, o sea, los mismos estudiantes ya están esperando que uno les dé una fórmula y que ellos lo repitan en su cuaderno y ya son felices y ya piensan que eso es la matemática y eso no es. O sea, la matemática es toda esa construcción de ideas que son ideas geniales, que ha habido pocos matemáticos en la historia que han tenido unas ideas que ya cuando uno las entiende es cuando aprecias el verdadero significado de la matemática. Entonces, el camino a llegar a un resultado, eso es lo que yo siento que es la parte fuerte de la matemática. Sí, a mí me parece que las fórmulas son el punto de llegada, no pueden ser el punto de partida. O sea, uno puede decir, bueno, estudiemos ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues aquí tenéis la fórmula y así se aplica y aquí tenéis 150 ejercicios. Creo que es más provechoso decir, bueno, vamos a plantearnos este problema, ecuaciones de segundo grado, ¿cómo podemos encontrar los valores? Vamos a hacer intentos, vamos a ver qué podemos llegar. Y conforme vayamos adquiriendo métodos y se vea que es un problema que es realmente difícil, que hay métodos que podemos ser parciales, y digo, y mira, y resulta que alguien hace unos cuantos siglos llegó a una forma de resolverlos todos. Vale, pues entonces sí, entonces aprendamos la fórmula, entonces apliquemos la fórmula y hagamos 100 ejercicios si quieres, pero ya has recorrido un camino en el que te has dado cuenta de cuál es la importancia de alcanzar una fórmula. No vale entiendo yo que vale menos si la fórmula te la dan de primeras, porque entonces ya ¿qué te queda de aprender? Simplemente es aplicar y hacer muchos ejercicios, lo cual se convierte en algo muy tedioso, la verdad. Sí, y ahí es la parte de que llega y el estudiante se aburre porque piensa que eso es la matemática. A mí me Sí. toca, por ejemplo, en la universidad, el examen de oposición. En el examen de oposición, me acuerdo que alguna vez puse la pregunta, demuestre la fórmula la cuadrática, la fórmula general para una cuadrática. Y las personas que llegaron y no la pudieron demostrar, me acuerdo que eran como 30 40 personas y no se sabían la demostración, o sea, no sabían de dónde viene la de menos b más menos raíz. Y yo lo que pensaba es, ¿cómo es posible que y llegaba gente de matemáticas y gente preparada para postular para una plaza y no podían hacer nada más es completar los cuadrados, unos despejes y ya, y saca la fórmula? Entonces llegamos al desconocimiento del proceso o el camino de fórmulas que son, hasta demostrar el teorema de Pitágoras alguna vez lo puse y la gente no lo sabe demostrar, ¿no? O sea, la fórmula, la más conocida y donde encontramos la palabra teorema, ¿no? Porque si no estuviera el teorema de Pitágoras, yo creo que ni siquiera la gente supiera que es un teorema o en su vida lo escucharía, ¿no? Y aquí llegamos a un punto que también es como mitificar la gente que sabe matemáticas es lista, porque también es ese complejo que luego las personas tienen de decir, es que yo si soy malo en matemáticas, soy mal estudiante, soy tonto, ya agarrando adjetivos descalificativos, y tener esa noción de que solamente las personas listas son los que son buenos en matemáticas, y aquí la pregunta es, ¿qué se necesita para estudiar matemáticas? O sea, ¿qué necesito yo para estudiar matemáticas? Bueno, una mínima base de matemáticas sí, porque las matemáticas se construyen sobre lo que uno sabe anteriormente, entonces haber tenido una buena formación matemática en la secundaria ayuda mucho. Yo no creo que haya que tener habilidades especiales, sí que algunas aptitudes, ¿no? Como una capacidad de análisis, una mínima capacidad de constancia, como decías al principio del todo. Yo creo que la virtud más importante para el matemático, más que la agudeza de la inteligencia, es la constancia. Y el no darse por vencido y el no dar por supuestas las cosas. Entonces, si una persona está dispuesta a ir a los primeros principios de las cosas, a mantener ese pensamiento lógico, a recordar las cadenas de razonamiento, cualquiera puede hacer matemática, lo demás es técnica.
Y además las matemáticas son muy, muy variadas. Yo creo que casi todo el mundo tiene identificadas las matemáticas con esa capacidad de cálculo o con la asignatura de cálculo, como mucho con las derivadas, las integrales, pero las matemáticas son muy variadas, es un campo amplísimo, hay cosas muy diferentes, hay creatividades de muy distinto tipo, entonces hay matemáticos muy distintos. Hay gente a la que se le da muy bien el álgebra y que es absolutamente negada para otras áreas de las matemáticas y al revés. Quizá absolutamente negada no, porque bueno, pues uno tiene una cultura general, ¿no? Y una base matemática para todas las áreas, pero no hace falta ser una persona, como decías, excepcionalmente inteligente. Es verdad que cuanto más puedas aplicar tu inteligencia a este tipo de conocimientos, mejor. Pero hay inteligencias muy diversas, la gente la puede aplicar a muchas cosas distintas y una de ellas es esta que se basa sobre todo en la capacidad de razonamiento lógico. Yo creo que eso es la fundamental, porque la técnica se va cogiendo finalmente. Aquí entramos en ese debate, ¿no? De las inteligencias, ¿no? De que la inteligencia, hay gente que es un tipo de inteligencia artística. Luego me dicen, oye, es que tú has de ser un genio por estudiar matemáticas. Y le digo, ¿cómo va a ser un genio? Le digo, yo no puedo hacer ni siquiera dibujar un perro, ¿no? Dibujar un caballo, soy malo para dibujar. Digo, pregúntame la capital de Italia, no me la sé. Pregúntame la capital de la que quieras, no me la sé, soy malo en geografía. Es Roma. ¿No? Ya me estás hablando la respuesta, ¿no? Y entonces es como como que yo dije, la matemática es lo que menos se me dificulta, me voy a concentrar en eso nada más. Ese fue lo que yo hice. O sea, sí leo, sí investigo, pero no me puedo considerar un erudito para escribir poesía, por ejemplo, ¿no? Hacer o escribir un poema, ¿no? Ni siquiera podría hacer un poema, ni siquiera podría inventar una canción. No, en mis ratos libres tocaba la guitarra y sí, por lo que me gustaba el rock, pero lo dejé, o sea, nada más era como un pasatiempo. Pero hay personas que hacen un dibujo y hermoso, ¿no? Hacen una pintura hermosa, hacen la música. Entonces entramos en las diferentes inteligencias y se metió mucho ese ruido de que solamente los inteligentes es porque saben matemáticas. Ahora ya cuando uno entra a la carrera, te das cuenta de que todo lo que viste anteriormente no era matemáticas, porque por mucho que fuera bueno tu maestro y todo te platicara las ideas, el sistema te condiciona mucho al examen, ¿no? Al examen de que, a ver, yo hago estas integrales, te enseño los métodos de integración y en el examen te pongo unas integrales y tú resuélvelas, ¿no? Y ya cuando uno entras a la carrera de matemáticas, te topas con un montón de cosas de que ahí están los axiomas, te platico unos 2 que 3 teoremas, demuestra esto, ¿no? Y tú ya te quedas, ¿y cómo lo voy a demostrar, no? Pues con los axiomas que te di, con los teoremas que medio te enseñé, ahora ingéniatelas para demostrar. Y entonces llega uno a ese choque, porque es lo que le digo, es que la gente que quiere estudiar matemáticas, lo que vas a ver ahí es muy diferente a todo lo que has visto antes. No sé ahí cómo tú viviste la experiencia de estudiar matemáticas. Totalmente distinto, pero bueno, las matemáticas de la secundaria sí son matemáticas, hay cosas muy bonitas y hay resultados muy hermosos, ¿no? Pero es verdad que no es la forma como habitualmente abordamos el aprendizaje de las matemáticas, no es como luego se ejerce las matemáticas, ¿no? Lo que decíamos, no es lo mismo saber utilizar una fórmula que llegar a la comprensión o llegar a poder obtener una fórmula una vez que se sabe que existe, ¿no? El tema de la demostración. Para mí fue un choque parcial, porque yo tuve, como te decía, muy buenos profesores en secundaria y, por ejemplo, el cálculo yo di muy avanzado y con mucho rigor, muchas demostraciones, entonces sí que llegué a comprender un poco cómo se manejaba uno en matemáticas, pero es verdad que luego tuve que cambiar mucho mi manera de pensar y lo que recuerdo como más chocante para mí al principio era sobre todo la parte de álgebra. Cuando decía, bueno, es que estamos acostumbrados a cuál es la función del uno, cuál es la función del cero, lo despejamos, lo pasamos de un lado a otro, y sin embargo, cuando uno va a generalizar eso, ve que está automatizando un proceso que es mucho más complejo y que se puede generar en estructuras muy diferentes y entonces llega uno a comprender realmente lo que está haciendo, ¿no? Entonces a mí me pareció hermosísimo el poder generalizar conceptos que uno tenía interiorizados y que pensaba que eran simplemente parte de la técnica y luego encontré la razón de ser y el por qué estas cosas eran así y luego abrirme a otra parte
de las matemáticas muy diferentes, donde era como descubrir terrenos nuevos cada vez, ¿no? Mundos nuevos, formas de pensar nuevas. Imagino que es lo que ocurre también, o una cosa parecida, cuando la gente aprende idiomas o aprende cosas así, ¿no? Que un idioma te está reflejando una forma de ver el mundo, una forma de pensar diferente. Pues cuando uno entra por primera vez a clase de topología o cuando uno se enfrenta por primera vez a la estructura de anillo, ese tipo de cosas, dices, wow, aquí hay una forma de pensar nueva, una forma de pensar diferente, aquí hay un mundo nuevo y me gusta explorarlo. Y entra uno en la parte del descubrimiento. De hecho, sí, sí fue la formación de matemáticas lo que me fue enamorando de la carrera, porque en un principio, sí, yo llegué pensando que era otra cosa lo que realmente eran las matemáticas. Me acuerdo mucho que a mí lo que se me dificultaba bastante era la parte geométrica. O sea, cuando veía geometría, decía, "Ay, es que no puedo con con semejanza, congruencia, resolver los triángulos, ¿no? Con los trazos. Y me costaba mucho esa parte de, como los ejercicios de Olimpiada, ¿no? De Olimpiada de Matemáticas, que como unas cosas muy básicas, pues, hacernos problemas que te tardas ahí semanas en resolver, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a motivar de que yo decía, oye, yo lo que hacía antes era memorizar, o sea, tengo buena memoria, memorizaba las fórmulas, memorizaba el procedimiento y como una maquinita lo resolvía, ¿no? Pero ya aquí ya era más de pensarle. Ahí, por ejemplo, cuando estuviste estudiando, es una pregunta que me decían, pregúntale a Eduardo, ¿cuáles son las materias que se le dificultaron o reprobaste? No sé ya cómo se diga reprobar, no acreditar, o Suspender, suspenderle. No, no, es que luego cambia el suspender se lenguaje, dice ¿no? aquí. Suspender. Sí, para mí las asignaturas que se me resultaron más difíciles fueron el análisis funcional. Análisis funcional me resultó difícil porque eh, análisis funcional recoge muchas materias. Hay mucha topología ahí, hay mucho por supuesto, está la parte algebraica que está siempre detrás de todo. Entonces, a mí me resultaba difícil el pensar en espacios de Hilbert de dimensión infinita, ese tipo de cosas. Me resultaba difícil y, bueno, ese nota me costó. Y me costó la parte, bueno, luego finalmente sacaba buenas notas en general, iba bien, pero sí que recuerdo que tuve que hacer bastante esfuerzo con la parte de geometría. Yo creo que la geometría es difícil, la geometría diferencial, la integración sobre variedades, ese tipo de cosas, cuando entra la geometría a formar parte del cálculo, cuando mezclamos las dos cosas, a mí se me hacía complicado, sí. Sí, como que siempre tenemos unas materias a las que nos acercamos más. A mí, por ejemplo, lo que yo me fui más fue al análisis funcional. A pesar de haber llevado las álgebras, o llevar el álgebra uno que era teoría de grupos, todo eso, lo básico, cuando me empiezas a ver las operaciones, ¿no? En el punto de que te dicen, es que esta operación es asterisco. Y tú dices, ¿cómo que asterisco? Pues es multiplicación, suma. No, no, no. Una operación que cumpla estas propiedades. Y, Pues, y eso me gustó porque empecé a comprender que los matemáticos llevábamos, nos sale, yo lo ponía con un ejemplo, ¿no? En mi casa, hace frío. Entonces veo si en la colonia, o sea, en el pueblo donde vivo, también hace frío. Si hace frío, también me voy extendiendo y me voy extendiendo y como que siempre voy generalizando a espacios más grandes. El matemático como que siento que ahí no tiene, no se sacía en decir, en R se cumplen esas condiciones. Ah, pero si yo nada más agarro esta estructura y la llevo a un espacio cualquiera, vamos a ver qué pasa. Y es ir generalizando, eso me gustó mucho del álgebra, y que el álgebra con esas formas de viajar entre espacios, por ejemplo, con Laplace, ¿no? Con la transformada de Laplace, que tienes una ecuación diferencial y de repente agarras la transformada y lo llevas a un álgebra y dices, oye, ¿cómo es posible? Lo resuelvo aquí con álgebra de Baldor y lo regreso y tengo la solución de una ecuación diferencial. Esos viajes de transformadas isomorfismos, teoremas, el mismo teorema de Galúa y todo ese rollo, fue lo que a mí me empezó a explotar la mente. O sea, fue cuando dije, oye, ¿cómo es posible que todo está conectado? Solamente hay que encontrar esos puentes que nos llevan de un espacio a otro. La transformada de Gelfand, la de Fourier, no se diga, ¿no? Estar viajando entre espacios. Y ahí me gustó mucho lo de análisis funcional. La parte algebraica sí me llamó la atención
pero sí me fui más, yo creo que por el análisis funcional, igual por los profesores que tuve, que eran rusos, y me gustó su forma. De hecho, mi profesor era allegado a Banach, ¿no? O sea, él lo conoció a Banach. Entonces era como que yo dije, no, yo me voy a análisis funcional. Ahí, bueno, lo que sé es que trabajas en la parte de geometría algebraica, la parte de computacional. ¿Nunca te orillaste al lado oscuro de decir, ay, como que ya no quiero álgebra, como que ya quiero combinatoria, probabilidad, así como que de repente ir en las aguas, moviéndote? Sí, bueno, de hecho mi investigación está como a medio camino entre la combinatoria y el álgebra. Me dedico sobre todo a la homología de ideales monomiales, entonces ahí es un objeto que está muy metido en el álgebra conmutativa. Es un objeto combinatorio, así que hay mucha técnica combinatoria ahí. Y yo me dedico sobre todo a la parte homológica de todo eso. Entonces hay álgebra homológica ahí, que es muy hermosa, teoría de homología, teoría de homotopía. Y además tengo la suerte de colaborar con un profesor que se dedica a la estadística. Entonces hacemos estadística algebraica. Y bueno, como la geometría algebraica y la álgebra conmutativa son básicamente lo mismo, pues todo tiene un sabor geométrico muy bonito en el que me gustaría incidir mucho más. ¿Sí? Y bueno, es uno de los objetivos que tengo de aquí a un par de años, el aprender mucha más geometría de la que sé. Ahí, por ejemplo, ya que mencionaste esa parte de la investigación, para ti, por ejemplo, ¿qué representa, a veces lo pronuncio bien, Grothendieck? No, yo lo pronuncio literal, Alexander Grothendieck, que, bueno, yo cuando empecé a ver lo que hizo, yo creo que ese sí era reptiliano, ¿no? Yo creo que sí era como que venido de otro planeta, porque, o sea, las ideas que hizo con todo eso, que mencionaste toda la comología, por ejemplo, para ti, ¿qué representa que es el padre, ¿no? El que llegó a fundamentar la parte de geometría algebraica. ¿Ves más? ¿Lo llegaste a conocer, que era de por allá? ¿O qué representa para ti, Alexander? No, Alexander Grothendieck es, yo creo que probablemente, no sé si es muy atrevido decir esto, pero probablemente es el último de los grandes genios que hemos conocido. Quizá ahora salga algún otro. Está ahora mismo el matemático más brillante en cuanto a sus resultados. La variedad de resultados es Territao, ¿no? Ternstau. Pero yo creo que Grothendieck es una de estas personas que refundan las matemáticas de alguna forma, ¿no? Tienen una visión enorme y como decías, ¿no? Van extendiendo la mirada y entonces, como decías antes, me ha gustado esto de ir ampliando la mirada a espacios cada vez más grandes. Grothendieck es como que la otra gente iba extendiendo la mirada a espacios cada vez más grandes y Grothendieck dijo, no, es que todos estos espacios tan grandes están todos metidos en otro que ni siquiera os estáis dando cuenta de que existía. Y fue un gran genio, la verdad, él inventó un lenguaje nuevo, una nueva forma de mirar las matemáticas. Yo nunca llegué a conocer a Grothendieck porque él, yo creo que después de tener la medalla Fields, creo que fue en el 70 y pico, y tener básicamente montar un instituto de estudios, de altos estudios matemáticos para él, y él se retiró del mundo. Él se retiró del todo, se retiró a los Pirineos, que no está lejos de aquí, está como a 300 kilómetros, una cosa así, de donde yo vivo, pero él se retiró y no tenía contacto con nadie, nada más que con sus más allegados de allí, nadie sabía dónde estaba y finalmente murió hace unos pocos años. Grothendieck fue un gran genio, uno de esos que dan la vuelta a lo que se conocía. Ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho de su historia. Me parece que rechaza la medalla Fields. Igual así como muy al estilo de Perelman, de que dice, no, yo no quiero ningún reconocimiento, yo ya con lo que hice. Y también pues, Perelman se aísla. ¿A qué se deberá? Nunca te has puesto a pensar eso de los grandes genios, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? O sea, sus descubrimientos uno cuando ya los estudia dice, ya quisiera yo tener el 1% de toda su capacidad porque son ideas que trascienden, o sea, como mencionas tú, habrá alguien que a lo mejor agarra un teorema, lo extiende a otro espacio, lo extiende, y luego son así de lo que tratan las investigaciones, ¿no? De que agarran un teorema y de ese teorema viven toda la vida haciendo publicaciones del mismo, le cambian una cosita acá, pero ideas revolucionarias como las que tienen los grandes de la matemática, y que actúen de esa forma de decir, yo no quiero reconocimiento, yo me aíslo, ya no quiero saber nada de nadie, o sea,
no, yo no lo podría hacer, o sea, de que de un día diga, ya cierro mi canal, ya dejo de trabajar, me jubilo y me voy a una cabaña ahí fuera del mundo, ¿no? O sea, ¿nunca te has puesto a pensar por qué hacen eso? Sí, bueno, hay algunos que hacen eso y hay otros que no lo hacen, ¿eh? O sea, que hay grandes genios que han vivido como muy insertados en la sociedad, algunos incluso Ujú, podríamos decir demasiado. Probablemente otro de los grandes genios del siglo XX, una mente que es quizá demasiado poco conocida, que es John von Neumann o John von Neumann, ¿no? Este era un gran genio, fue uno de los grandes también, era una persona absolutamente brillante, que daba incluso miedo lo brillante que era. Y, y, él, sin embargo, vivió muy integrado dentro de la sociedad, era un hombre muy reconocido. El mismo Hilbert que has nombrado antes fue el prototipo de académico, ¿no? Él estaba ujú. muy metido dentro de la academia alemana y muy metido dentro de la sociedad alemana y así otros cuantos, ¿no? Pero es verdad que a veces hay algunos genios que se separan del mundo y tienen unos comportamientos completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y quizá esos nos llaman la atención, quizá esos nos llaman la atención por alguna cosa. Es verdad que hay algunos de ellos que rompieron paradigmas. Yo creo que Perelman estaba a mucha distancia de Grothendieck, ¿eh? Yo creo que Perelman es un gran genio, efectivamente. Ujú. Resolvió la conjetura Poincaré, el teorema de Poincaré, pero su motivación era un poco distinta. Y yo creo que, honestamente, la distancia entre Grothendieck y Perelman es mucha. Pero es verdad que Perelman a mí, en la única entrevista que concedió, o al menos que yo conozca, él tuvo una actitud muy honesta, que era el decir, bueno, yo he dado el último paso en este camino hasta resolver el teorema de Poincaré, la conjetura Poincaré. Ha habido otros en los que yo me he apoyado y que merecerían también el mismo reconocimiento, el mismo premio, entonces yo no tengo por qué ser el único o ser el que reciba el reconocimiento y entonces él se echó un paso atrás, ¿no? Que efectivamente él merecía mucho, también otros probablemente, pero la inmensa mayoría de la gente no da ese paso atrás, ¿no? Admiten el reconocimiento, recogen los premios y todo eso, y está perfectamente, porque está en su perfecto derecho, y porque las matemáticas funcionan así. Yo creo que Perelman ahí pecó un poco de riguroso, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los resultados matemáticos son de ese tipo. Es alguien que de repente pone la última pieza. Era una pieza difícil de poner, que no se hubiera podido poner sin poner las demás, pero alguien pone la última pieza y los demás lo han intentado, ¿eh? No han podido. Y él pudo. Sí, es esa continuación histórica. Yo creo que una de las asignaturas que más hace falta y la que yo realmente extrañé en la carrera, algo de historia de las matemáticas. De hecho, luego les he preguntado a mis estudiantes o a la gente que me ve, le digo, ¿quién inventó el cálculo? O sea, es diciendo inventar o descubrir, ya es independiente, ¿no? ¿Quién inventó o descubrió el cálculo? Y dicen Newton y Leibniz. Y digo, pero es que no crean que iba Newton caminando y le cayó una manzana y dijo, la derivada de x cuadrada es 2x y así es el cálculo, ¿no? Sino que lleva una construcción histórica o sea, son años de trabajo, y ya nada más ellos llegaron a acomodar esas piezas, ¿no? Entonces, esa parte de la historia de las matemáticas, no sé, por ejemplo, allá cómo se vea, o qué opinas de esa asignatura, o si a ti sí te la dieron, o en la universidad ahí en la Roja, sí den esa asignatura como historia de las matemáticas 1, 2 y 3. Sí, en La Rioja hay historias matemáticas como una optativa. Las Cuando yo estudié, optativas. no sé si existía como optativa, en todo caso yo no tomé historia de las matemáticas, pero también me parece muy importante que en el resto de asignaturas se den apuntes históricos. Por ejemplo, cuando uno estudia a Galois, pues ver qué esfuerzos se han hecho antes por encontrar factorización de polinomios, por ejemplo, ¿no? Y cuál fue la labor de Gauss, con qué dificultades se encontró Gauss, en qué momento de la historia eso ocurre, qué es lo que hicieron antes Cardano, Ferrari, lo que hicieron antes Tartaglia con la cúbica, desde cuándo se conoce la fórmula de la ecuación cuadrática. Todo eso yo creo que te hace poner las cosas, como decíamos al principio, en contexto, ¿no? Entonces a mí la historia me parece muy importante y sobre todo en matemáticas, porque cualquier otra ciencia, cuando alguien estudia el modelo atómico de Thomson, luego el modelo atómico de Thomson se revisó, ¿no? Y sobre él se construyeron otros modelos. Y entonces ahora mismo el modelo atómico que tenemos no es el de Thomson. Sin embargo, el teorema de Pitágoras, eso permanece para siempre. En cuanto algo llega a la historia de las matemáticas, ahí se queda. La matemática es una de las disciplinas que más pegada está a su propia historia. Y por tanto, estudiar la historia de las matemáticas a mí me parece muy importante. Hay un par de libros así como clásicos, el de Boyer,
que creo que el de Boyer está traducido al español, es un clásico. Yo creo que llega hasta el siglo XIX, mitad del siglo XX. Y luego está el de Little Well, o cómo es, Lo tengo por ahí el libro este. Eh, ah, Sí, lo cojo. sí, sí, sí. Stilwell, este libro. Este libro, el de Stilwell, Matemática y su historia, es un libro precioso para estudiar matemáticas. Así que yo creo que ese podría ser uno. El libro de... Yo creo que esa parte de la historia sí, es importantísimo porque como mencionas, eh, luego estudiamos cálculo y pues, cálculo es desde Arquímedes y toda esa propiedad arquimidiana, la construcción del cálculo, porque luego dices, entre dos números hay otro, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién lo hizo? La regla del L'Hopital, ¿no? Que ni siquiera fue L'Hopital, sino que L'Hopital tomó bonitos apuntes de los Bernoulli y lo publica y se queda con la patente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Toda esa construcción histórica no nada más en cálculo, sino en cualquier asignatura, de entender todo el proceso, ¿no? Porque es como mencionabas alguna vez, que se equivoca, hay un error, pero ese error genera hasta nuevas teorías, ¿no? De que, ay, no podemos por aquí, pues me invento otras cosas y le tratamos de llegar por los lados hasta que lo acorralamos y le damos al clavo, ¿no? Por ejemplo, un clásico de la fórmula de Euler, ¿no? Cuando inventa el número I que dice, ya me tienen harto, ¿no? Ahí está ese número I, se va a llamar I en forma despectiva, ¿no? De que es un número imaginario. Y entonces Euler, o sea, como que ya no pudo y mejor se inventó otro número y ahora resulta que los complejos son mucho más útiles que los números reales, ¿no? Me acuerdo, me parece que sí hay un video que hiciste de que era tu matemático favorito y, o sea, y Euler, uno cuando estudia, Euler te lo encuentras en todos lados, ¿no? O sea, hasta las matemáticas más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos de todo lo de la geometría algebraica, también ahí está una característica Euler-Poincaré, ¿no? Y dice, ay, pues, si esas son teorías más recientes, pues sigue apareciendo este personaje, la fórmula la más bonita de las matemáticas, y donde quiera uno se encuentra a Euler, ¿no? El problema de Königsberg, de cómo empieza con la teoría de grafos y no solamente darle una respuesta, sino ver ese problema que explota, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? Entonces el matemático pues va de la parte particular y empiezas a generalizar, ¿no? Y son grandes aportes, grandes personajes. Y yo creo que lo importante de las matemáticas son las ideas. O sea, más que el desarrollo, es un desarrollo que requiere sangre, sudor y lágrimas, eso sí es cierto. O sea, no es un trabajo fácil, o sea, hay que estar quemándose las pestañas duro y duro y duro, pero las ideas, ya cuando las comprendes, las puedes transmitir y son geniales, ¿no? O sea, las mismas ideas de Galúa, ¿no? Que antes de el duelo se pone a escribir sus ideas y que generan líneas de investigación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aparte de Euler o de Turing o de Noether, ¿ellos para ti qué representan? Sí, bueno, cuando digo que tengo un matemático favorito es un poco medio en broma, ¿no? Porque hay Sí, sí, muchos que podrían ser muchos. matemático favorito. Pero es verdad que Euler tiene una creatividad deslumbrante. Es tanta la variedad de sus trabajos y tanta la creatividad que él tiene que enamora, porque es como que permanentemente está jugando con las matemáticas, como que él tuvo esa familiaridad con los objetos matemáticos que da envidia, ¿no? Da mucha envidia la capacidad de trabajo y la capacidad creativa que él tenía. Gauss también la tuvo y tenía mucha capacidad creativa y Gauss resulta menos simpático que Euler, por decirlo de alguna forma. Él estaba muy pegado al rigor, pero era muy necesario que alguien tuviera ese apego al rigor, ¿no? Que Euler no lo tenía tanto, Euler era más intuitivo que Gauss probablemente. También Galois, cuando nombres a Galois, hay un libro muy bonito de historia del álgebra eh, que dice, es un libro de un discípulo de Mineter que cuando comienza el álgebra moderna dice,
él dice como una frase como lapidaria, dice, el álgebra moderna empieza con Évariste Galois. Y es así. Es como una mirada absolutamente distinta a todo. Ya los números y los polinomios se ven como objetos dentro de un campo mucho más grande y ahí inicia la teoría de grupos, ¿no? Emmy Noether fue también muy creativa porque fue capaz de ver las cosas con una generalidad muy grande. Los físicos lo conocen mucho porque tiene este hermosísimo teorema de Noether que allá donde hay una conservación hay capaz de... Yo creo que es el teorema de Noether el que realmente da un significado profundo a esa frase de que el lenguaje del mundo es un lenguaje matemático, ¿no? La forma de leer la naturaleza es un lenguaje matemático, que es lo que, al menos en la física, lo que ya venía desde Euler y Hamilton y culmina con ella, ¿no? Así que son personajes importantísimos que rompen paradigmas nuevos y abren nuevos caminos a la matemática. Eso me parece absolutamente brillante. Sí, y son ideas que perduran, que como mencionas, llegan a romper paradigmas, llegan a unir cosas, ¿no? Que son cosas alejadas de una de otra. A mí cuando empecé a ver cálculo y todo eso, las ecuaciones diferenciales, y ya empiezo a ver las transformadas, dije, ¿cómo es posible que se relacionen dos cosas tan extrañas? O sea, eso se me hacía bien, una genialidad. Cuando empecé a ver álgebra lineal, también toda la parte del dual, el bidual, la transformada de Gelfand. Todo eso para mí se me hacía, yo creo que la esencia de la matemática que, por un ejemplo claro, el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, cuando uno estudia, te lo demuestran en variable compleja, te lo demuestran en acá, te lo demuestran en álgebra, en todas las asignaturas te lo demostraban. Y yo decía, estamos viendo otra cosa y de repente salen con algo que no tiene nada que ver, ¿no? Que uno piensa que pues, no tiene nada que ver, o sea, un polinomio tiene de grado n tiene n raíces. Y de repente estás viendo acá teoremas de variable compleja y de repente el profesor, y aquí podemos demostrar el teorema fundamental del álgebra. ¿Cómo es posible que esas conexiones, y son conexiones sólidas, como dices, son conexiones que llegan y ahí se quedan y son inamovibles, ¿no? Salvo que muevas desde abajo toda la matemática, pero son válidas para toda la eternidad. Yo creo que son los teoremas más importantes y son los trabajos, desde luego, más relevantes, los que establecen conexiones entre distintas áreas. Eso es una de las, es el tipo de teorema o el tipo de resultado matemático que más nos gusta realmente, ¿no? Cuando eres capaz de conectar distintas áreas de las matemáticas, porque es como que te das cuenta o percibes un poco un brillo, un signo de esa unidad interna de todas las matemáticas, que es probablemente lo más hermoso que tiene esta disciplina. Que todo se conecte es hermoso. Ahora, Sí. una pregunta ya más personal. ¿Cómo le haces para hacer tanto? O sea, tienes los 4 libros, das coloquios, eres profesor, trabajas en lo del canal, también lo de Órbita Laica, que pues, a final de cuentas es presentador de televisión prácticamente. ¿Cómo es esa organización? También me parece que haces deporte, ¿no? De atletismo, de ir a correr. ¿Cómo es esa organización para hacer tanto? Bueno, yo creo que sí. Bueno, muchas veces porque soy un desastre, llego tarde a los sitios, no hago las cosas bien, lo que sea. Eso, por supuesto, me pasa. Debería hacer menos cosas. Y luego, tratar de tener una buena organización del tiempo y cuando uno está haciendo algo, enfocarse bien en eso. Y así el tiempo le rinde a uno mucho. Y entonces, bueno, pues con suerte pues hay cosas que me van saliendo y que necesito menos tiempo para hacerlas y entonces pues me permite hacer una variedad de cosas. Pero vamos, no hay ningún secreto así especial ni nada de eso. También apoyo de gente, ¿no? Derivando yo no lo grabo. Yo simplemente hago los guiones, voy a grabarlo y luego son otras personas que se encargan de editarlo y todo eso. Si no, no podría. Entonces hay un equipo detrás que se encarga Sí, de, sí, de- de derivando esa es de una parte, ¿no? productora, no es un canal que haga yo solo. Ya. Sí, porque ahí yo lo veo porque este canal sí lo manejo, yo me grabo, yo me edito, yo hago todo. Claro. Y yo sí decía, pues, ¿cómo le hace para tanto, no? Yo creo que también ya voy a tener No, que es un trabajo tremendo. La gente que hacéis canales así vosotros mismos, eso es un trabajo tremendo. yo creo que también ya voy a delegar esa responsabilidad, ¿no? Ahí cuando empiezas a divulgar con esto del canal, ¿por qué más hacia la divulgación en vez de retomar el camino del edutuber, de clase 1 de
geometría algebraica, clase 2 de geometría algebraica, demostración de esto. O sea, ¿por qué ir a la parte de divulgación en vez de la... Bueno, yo creo que hacía más falta, que era necesario que viéramos la cultura matemática como parte de la cultura y que podíamos ver las matemáticas como un lugar para el disfrute y no solamente un lugar de técnica, ¿no? Que está precioso y está muy bien. Y además, yo, pues bueno, yo doy ya mis clases en la universidad y me parecía que era una forma de aportar algo distinto. Yo creo que podía aportar en esa parte y me pareció que era pues un lugar en el que había un hueco que se podía cubrir y que hacía falta cubrirlo y yo me veía con las fuerzas para cubrirlo y para hacer esto. Así que un poco esa fue la motivación, el cubrir una especie de hueco que yo veía y que se podía cubrir así. Ahí, por ejemplo, bueno, de lo que vi de los datos, el canal de Derivando lleva 6 años o ya lleva más tiempo, Sí, yo creo que lleva como 6 años, sí. como 6 años. En la parte de divulgación, porque también los libros que tienes de Apocalipsis Matemático, entendiendo a Cronde, ¿cómo por aquí lo escribí? No, a Garnet, escribiendo a Garnet, ese es Ajá. el primero, ¿no? Esos son con varios Bueno, yo ahí autores. escribí un capítulo, Ajá, sí, ese sí, es sí, un sí. colaborativo y yo escribí un capítulo, sí. Dice una colaboración, el árbol de Emineter. ¿Por qué estar escribiendo en divulgación igual? Sí, es un poco eso también, ¿no? Hay editoriales que me ofrecen el hacer algunos libros o el tratar de contribuir para otro tipo de público, ¿no? Para otro soporte. Entonces, el primero que escribí yo entero fue Inteligencia Matemática, que era una cosa como para explicarle a la gente eso que hay que quitarle drama a las matemáticas, ¿no? Que se pueden escribir se pueden jugar sin, o se puede ser matemático, se puede hacer matemáticas sin tener que sufrir necesariamente y que además eso te puede venir muy bien. El árbol de Emi también porque considero que es una persona que tiene que estar muy presente en nuestra sociedad porque es una persona que la altura de sus contribuciones es enorme y sin embargo su reconocimiento no lo es tanto. Y finalmente Apocalipsis Matemático me lo ofreció también una editorial como para hacer una versión libro de Derivando. Y me pareció interesante, divertido hacerlo y así que por ahí fui. Por ejemplo, cada libro, ¿qué tanto de trabajo es? O sea, ¿qué recorrido se hace para escribir un libro de esa magnitud? Claro, es diferente cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis Matemático, como iba recogiendo temas que ya había visto en Derivando y tengo los guiones y podía rehacer cosas, pues fue un trabajo más bien de recopilación, de ver qué cosas ponía juntas, cómo les daba un hilo para unirlo a todo y tal. El de Emi me costó más porque hubo que investigar más sobre su vida, ver bien cómo lo escribía para que no fuera una cosa puramente académica, sino que fuera una cosa más emotiva, más emocional. Y el primero, inteligencia matemática, también lo fui madurando como mucho tiempo sin escribir, iba tomando notas, iba apuntándome muchas cosas y luego ya, esto fue un proceso largo, pero luego cuando ya tenía todo eso, pues trabajar todo en unas semanas muy intensas de trabajo para recopilar toda esa información y darle una coherencia interna. Y bueno, por lo que parece salió bien, que a la gente le gusta. Es que llegar a esa parte de... bueno, yo siento que la divulgación es más atractiva para atraer a las personas a la matemática. Luego me preguntaban, ¿qué libro de cálculo me recomienda? Y les decía de broma, el Spivak, agarra el libro de Spivak, ¿no? Y regresaban y, oye, no le entiendo nada. Le digo, era de broma. Le digo, ese libro no es para que empieces. O sea, empieza con algo más sencillo como Stuart, algo más digerible, ¿no? Y sucede lo mismo, ¿no? De que luego la gente dice, ay, matemáticos, esos han de estar bien locos, ¿no? Bien zafados y muchos números y le dice raíz de 1729, ¿cuánto es? Y te la dicen así rápido, ¿no? O sea, al estilo Ramanuja, piensa que somos unas máquinas de cálculo. De hecho, yo como matemático soy malo para las cuentas, luego me dicen, esto cuesta 5, 7, ¿cuánto es de la cuenta, no? Y le digo, no, no, le digo a mi Sí, mamá, no, pues yo qué sé, le digo, no me gusta hacer cuentas, ¿no? Como matemático siempre odié hacer sí, cuentas, ¿no? es algo muy típico, sí. Entonces, como que la gente te va catalogando en eso, y entrar a en la parte de divulgación, de que la gente se vaya atrayendo hacia la matemática, porque sí, o sea, no podemos negar eso de que la matemática es, ya que le entras, es trabajo duro, o sea, es dedicación, dedicarle horas, 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 estar trabajando. No vas, por muy listo, por muy inteligente que te consideres, te vas a topar con cosas que no vas a entender y que hay que estarle trabajando, trabajando. Sí, O sea, la matemática es mucho trabajo.
Hay ideas hermosas detrás de ella, hay unas ideas muy hermosas que las cuando las entiendes es como salir de la caverna de la alegoría de Platón y ver qué Sí, más hay ahí en el mundo exterior. Pero yo creo que es una carrera muy bonita. Aparte, también otro cliché es que los matemáticos siempre se van a dar clases, ¿no? ¿Y qué va a hacer de matemático? Pues dar clases, ¿no? Pero yo creo que también en estas épocas, por ejemplo, ahora con la pandemia, se dieron cuenta que necesitaban matemáticos para salvar al mundo, ¿no? O sea, la parte de la vacuna se tuvo que trabajar, hacer un análisis estadístico, un análisis de varianza para entrar y decir, ¿sabes qué? Con 90 y tantos % de efectividad, esta vacuna ya la podemos aprobar, ¿no? Tomar decisiones. Ese es algo muy importante que, por ejemplo, aquí en México se está viendo mucho eso. Yo tengo bastantes amigos que ya se están yendo a las industrias. O sea, los matemáticos ya están en las industrias y en puestos altos, ¿eh? O sea, no están trabajando de obreros o cosas de ese estilo, sino que ya el matemático, ya como que la gente se dio cuenta que un matemático es alguien que resuelve problemas y muchas veces no importa qué tipo de problemas sean, porque como sí. matemático dices, no sé de esta máquina, no sé de un proceso estocástico, porque no lo vi en la materia, no me gustó esa parte, ¿no? Y te pones a estudiar y sacas el problema. Creo que eso es lo que está viendo la industria actual y ya como matemático uno ya cotiza alto en la bolsa de valores, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Aquí en España es totalmente cierto. Ahora mismo la carrera de matemática es la más solicitada y los matemáticos, nuestros egresados, los graduados de matemática, todos tienen trabajo. Es una de las carreras con menos desempleo en España y en otros países también, ¿eh? Así, y como dices tú, muy bien dicho, hay muchos matemáticos trabajando en industria porque son capaces de resolver problemas de cualquier tipo y no están haciendo cuentas en las empresas. Están tomando decisiones, están organizando las empresas y los procesos dentro de las empresas. Así es. Sí, toda Yo la parte. enseguida voy a tener que salirme Sí, porque sí, tengo que sí. estar dentro de 10 minutos en otro sitio. Sí, sí, ya. Sí, igual es lo que le iba a preguntar, que si ya. Ya nada más para cerrar. Ya para cerrar esta charla, que gracias por darme un poco de Oh, ese gracias a ti. de ese valioso tiempo. Yo siempre he dicho que el tiempo es lo más preciado que tenemos nosotros. Eh, Hay que saber utilizarlo bien. Para terminar, y algo que no podía faltar, ¿cuál fue tu acercamiento al death metal? O sea, Ah, esas playeras que yo así empecé a ver, si, ay, que derivando está viendo, Eduardo trae esa playera de Amon Amarth. A mí me tocó ver a Amon Amarth acá en México, que llegaron a un festival y no, o sea, brutal. O sea, a mí me gusta mucho la música de rock, por eso se llama Mad Rocks el canal. Aposento, esa parte de Hipócrates, esa también una banda que conocí. Iron Maiden, por supuesto, sí, ya la conocía. Pero ¿cuál es ese acercamiento y sacar las playeras en los canales, en el canal de Derivando? sí, pues mira, a mí me gusta el rock y el heavy metal desde que tenía como 15 años o antes probablemente y me ha gustado siempre. Al principio solo me gustaba el heavy metal, luego ya me abría a otras músicas un poco, pero digamos de los 15 a los 20 yo casi solo escuchaba heavy metal. Y bueno, uno va u otras, ¿no? A mí me gustaba sobre todo, me gustó mucho Metallica en sus primeros discos, muchísimo, hasta el Justice for All, que los primeros discos de Metallica me gustaban mucho. Luego hay otras bandas, Slayer me gusta mucho, todo ese tipo de bandas, ¿no? Y el death metal, bueno, pues conforme uno va acostumbrándose a escucharlo, va adquiriendo un gusto por eso, ¿no? Ahora mismo Amon Amarth es uno de los grupos más potentes, el directo de Ujú, Amon Amarth es brutal, son buenísimos en directo. Y Aposento lo que ocurre es que son de Logroño, son de mi ciudad, entonces yo ujú. los conozco, son amigos y bueno, voy a conciertos suyos. Y el hecho de llevar esas camisetas, esas playeras de estos grupos, es como para que la presencia de uno en la pantalla no sea neutra, sino que decir, bueno, aquí hay una persona que tiene sus gustos particulares, que tiene sus aficiones, que es uno más, una persona como cualquier otra. Me podría gustar otros grupos, me gustan esos, pero me parece que la fuerza de lo concreto, de decir, mira, pues los matemáticos también tienen vida, ¿no? No son seres de luz que viven en las cumbres de las montañas, ¿no? Pues también tenemos aficiones, nos gusta un tipo de música u otro y me parece bien mostrarlo.
Yo creo que esa es la importancia también de este espacio que hice con el podcast, que la gente conozca al matemático detrás de la figura, porque luego dicen, ay, es que el doctor en matemáticas y ha de estar bien loco y ha de estar siempre imaginándose funciones ahí volando, la teoría K, ¿no? De geometría algebraica, pero somos personas, o sea, ya nos ven, nos pueden ver en la calle y yo les decía aquí, nos puedes ver formado en la fila del supermercado y llevando un refresco, carne. No somos personas, ni siquiera somos superdotados, porque luego también dicen, es que para ser matemático tienes que ser un supergenio, ¿no? Somos personas normales que simplemente nos gustó la parte matemática, decidimos estudiar matemáticas, trabajamos muy duro, somos personas, yo creo que una característica principal es que somos organizados. O sea, yo Sí. también, o sea, trabajo en diferentes lugares, aparte manejo el canal 100%, y siempre tengo tiempo hasta para jugar videojuegos, jugar con el PlayStation 5, escuchar buena música, ir a los conciertos. Y esa es una característica principal que yo creo que es una necesaria y necesaria para ser un matemático, que tengas buen orden, ¿no? Y no referenciando al principio del buen orden. Y gracias por abrirte en este espacio, por platicarnos un poco de tus vivencias, un poco de tus gustos. Para mí es un placer, o sea, y como te decía, una de las motivaciones de mi canal fue verte ya desde hace muchos años en YouTube y decir, yo también quiero hacer algo de eso. También mi canal es un poco de divulgación, un poco de enseñanza, es un poco hasta de concursos, ¿no? Que como te había invitado en los concursos, me gusta estar haciendo concursos de matemáticas en vivo y regalarle dinero a la gente, ¿no? Que es gente resolviendo problemas de matemáticas. Apenas hace unos meses, en julio, regalé $1,000 en premios a Wow. los $1,000 en premios a los a estudiantes que estaban haciendo problemas de Olimpiada de Matemáticas, y eso le gusta mucho a la gente. La invitación está abierta, no es así de, una vez que vengas y ya. O sea, la invitación es abierta. Lo que trato de hacer, algo que tú mencionaste alguna vez, es que luego los matemáticos nos cerramos a yo trabajo solito, no me copie, yo estoy trabajando acá en mi canal, está otro canal por acá trabajando otras cosas, está el traductor de ingeniería, está matemáticas.es, Andrés, Matesmike, todos estamos trabajando por aparte. Y la idea es como que también juntarnos, ¿no? También hacer una comunidad, y juntos también salir adelante, hacer esa socialización, y una red colaborativa, ¿no? O sea, trabajar juntos, y yo creo que juntos pues hacemos más fuerza, ¿no? Ahora que está de moda que ya los edutubers, los divulgadores dicen, ya, me voy de YouTube, ¿no? De que dice, ya no aguanto, ya, me voy de YouTube. Esperemos que no saques tú también un video así de ya me voy de YouTube, ya me voy a hacer No, otras cosas. de momento no. Yo creo que los matemáticos somos más tolerantes a la frustración. Yo creo que sí, los matemáticos estamos acostumbrados a fallar. Yo creo que los matemáticos Sí, estamos acostumbrados a fallar. es muy bueno. Es Tenemos muy bueno esa... eso, sí, estamos acostumbrados a fallar. Bueno, antes de irme, quiero aprovechar, bueno, para darte las gracias, por supuesto, por invitarme a tu canal y para anunciar que si nada sale mal, el primer viaje que voy a hacer desde que existe la pandemia de COVID va a ser a finales de noviembre a México. A finales de noviembre, principios de diciembre, estaré en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, así que espero, creo que sí, ya tengo casi los billetes de avión para ir a México. Mi primer destino fue a España desde 2 años. Así que fue el último al que fui antes de que se cortaran los viajes Sí, y será sí, el sí, me primero al que acuerdo. vuelva. Así que espero a la gente de México, que la quiero mucho, estar con vosotros en diciembre. Sí, ahí estaremos. Y yo no me queda muy lejos Guadalajara, pero yo creo que sí me doy una vuelta. Si vas a venir, yo creo que Muy vale bien. la pena ir. También llevo ya desde la pandemia encerrado, ya me hace falta salir. Ya estoy vacunado contra todo eso. Entonces, Ujú. espero yo, si vienes para acá, igual lo voy a ver en tus redes. Y ¿por qué no? Sí, Pues conocernos en persona, ¿no? muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y un saludo a todo el mundo. Sí, bueno, gracias. Y a todos los que nos vieron, esto fue La Hora Gaussiana y hasta la próxima.
Pues muchas gracias. Ya te dejo para que vayas a tu compromiso. Si vienes para acá en noviembre, yo creo que sí me compro mi boleto de camión o llego en el automóvil, pero yo creo que sí. Sí, sí voy Vale, para allá para perfecto, conocerte y nos veremos por allá. para darte el tour es de Guadalajara, ¿no? Ajá, sí, en En Guadalajara. Guadalajara, llevarte a los lugares, no me queda muy cerca, pero, o sea, llevarte a donde se come bien, comida Sí, bueno, tradicional y ahí todo tengo eso. amigos también en Guadalajara, así que por Ujú. ahí ellos me llevan también. Sí, entonces pues ahí Bueno, estaré viéndote por allá, ¿no? muy Bueno, bien. pues muchas gracias Venga, y un te dejo abrazo, para, gracias a ti. ¿sí? Estamos en Chao, comunicación. Adiós. chao, adiós.